La función principal de los centrosomas es en el momento de la división celular. El núcleo, el principal de los organelos. En el caso de qué forma tiene el núcleo, depende de la función de la célula. Hay núcleos que son más ovalados, otros más circulares, ¿no es cierto?, más cilíndricos. Hay células que tienen varios núcleos, son polinucleadas, por lo tanto no se queden con la idea de que tan solo una célula tiene un núcleo, depende del tipo de tejido que se esté formando. El núcleo tiene como característica que posee internamente al material genético. El material genético es el ADN, que está expresado como cromatina, es decir, ADN asociado a histonas. Tiene una doble membrana, que es la membrana nuclear o también denominada carioteca, que la característica de esta membrana nuclear es que posee poros. ¿Por qué creen ustedes que posee estos poros? Porque es necesario comunicar el material genético que está dentro del núcleo, que tiene que salir, ¿no es cierto?, como ARN mensajero. ¿Hasta dónde? Hasta los ribosomas. Y los ribosomas los encontrábamos en otras estructuras para la síntesis de las proteínas. La heterocromatina. Recién yo mencionaba que dentro del núcleo yo tengo a la cromatina. La cromatina se puede dividir en heterocromatina y eucromatina. La heterocromatina es mucho más densa y no está asociada a lo que es la regulación génica. En cambio, ¿no es cierto?, la eucromatina es la que se va a encargar de la síntesis, ¿no es cierto?, y la formación de proteínas. Va a llevar la información para que se pueda replicar este material genético. Otra zona que encuentro en el núcleo es el nucleolo. Hay células que tienen no solo un núcleo, pueden tener dos o muchos nucleolos también. El nucleolo, su función principal es la formación del ARN ribosomal. ¿Ya? Tenemos otros organelos, los retículos, que se dividen, retículo endoplasmático, que se dividen en dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Siempre estos retículos endoplasmáticos están adheridos muy cercanos al lado del núcleo. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, tiene adherido los ribosomas. ¿Y por qué está al lado del núcleo? Por lo que decíamos anteriormente. Es necesario que salga el ARN mensajero, que llegue hasta estos ribosomas, para que así podamos sintetizar las proteínas, ¿ya? En el proceso de traducción. La característica de este retículo endoplasmático rugoso es que son tubos aplanados, y, ¿no es cierto?, se van a encargar de la síntesis de proteínas, pero estas proteínas están inmaduras. Después tiene que ocurrir un segundo proceso. En el caso del retículo endoplasmático liso, para que ustedes se recuerden siempre, la L viene de lípido, por lo tanto, estos se encargan de la formación de los lípidos de membrana, los fosfolípidos, y también tienen una función detoxificante. Ya están en gran cantidad en el hígado, también los tenemos en las glándulas suprarrenales, donde las glándulas suprarrenales estamos formando hormonas esteroidales, ¿ya? Entonces en los hepatocitos también los tenemos en gran cantidad, porque tienen que ver precisamente con lo que es la formación de los lípidos. Acá se formaban proteínas, acá se forman lípidos. Ambos están inmaduros, tienen que pasar por un proceso para que le sirvan a la célula, todavía no están en una característica que puedan servir. Ahora llegamos al aparato de Golgi. Las proteínas que se formaron acá, los lípidos que se formaron acá, viajan con vesículas de transporte hasta el aparato de Golgi. Acá tiene que suceder un proceso de glucolización
Y en algunos casos, ¿cierto?, ocurre un proceso de fosforilación en el caso de las proteínas. Entonces, las vesículas, hay tres tipos de vesículas. La vesícula de transporte, la vesícula intermedia y la vesícula de secreción. ¿Cómo viajan de acá hasta el aparato de Golgi? Viajan a través de la vesícula de transporte. ¿Hasta dónde llegan? ¿A qué zona del aparato de Golgi llegan? El aparato de Golgi son sacos aplanados en forma de cisternas y tiene dos caras, una cara cis y una cara trans. En la cara cis es donde va a llegar la vesícula de transporte con la proteína y con los lípidos inmaduros. Cara cis, que tiene además una forma convexa. Y, ¿no es cierto?, va a pasar por entre medio de estas cisternas. Ahí lo toman los lípidos y las proteínas inmaduras, tiene las vesículas intermedias, y finalmente van a salir como vesículas de secreción ya, ¿no es cierto?, las proteínas y lípidos maduros. Por lo tanto, el organelo secretor por característica es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi hay en células que ocupa un espacio muy importante. Si es un organelo de secreción, y yo les pregunto a ustedes, una mujer que está en etapa de lactancia, es decir, estamos dentro de la glándula mamaria, ¿qué organelo debería tener en gran cantidad en esa glándula mamaria si está produciendo leche? Evidentemente, ¿qué? Aparato de Golgi. ¿Qué tengo en las glándulas salivales que están produciendo saliva, ¿no es cierto? Constantemente una secreción. Voy a tener siempre la presencia del aparato de Golgi y en harta cantidad. No, depende de la función de que esté haciendo ese tejido, es la cantidad de organelos que yo voy a tener presente en esa célula.